bienvenidos, una oportunidad de poder establecer contacto con uno de los grandes artistas dentro de la colección de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, y quien además en este 2021 fue galardonado, demostrado la pertinencia, la relevancia histórica, artística de este fondo, para que hace unos meses, en marzo de 2022, formalmente se entregara el reconocimiento de este archivo como Memoria del Mundo por la UNICEF de Naciones Unidas. La UNESCO de Naciones Unidas. Es una oportunidad la de poder establecer contacto con lo que implica un programa como el de Memoria del Mundo. También nos va a hacer favor de proyectar estas imágenes Sol Piñero, a quien le agradezco mucho desde también la dirección de Museo Sumaya. Y también los invitamos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan hacerla en el momento que lo deseen a través del chat. Estaremos muy pendientes a sus intervenciones o comentarios. Podemos comenzar con, si pueden, la que sigue, por favor. Este es el registro de Memoria del Mundo de este archivo Gibran Khalil Gibran, 1883-1935, el lapso que reúne este fondo. Me gustaría hablar brevemente sobre lo que implicó el proyecto de Memoria del Mundo, que no es que sea tan longevo, aunque evidentemente hay documentos, fondos, archivos que realmente podrían designarse por su relevancia, por su pertinencia para descubrir saberes, identidades, ya sea locales, regionales o globales, que pudieran tener esta categoría de memoria del registro Memoria del Mundo por la UNESCO. Sin embargo, esto comenzó hace no mucho tiempo, en 1991, un año después del estallido de lo que implicó una guerra en Europa, que hoy volvemos a ver recrudecida a través de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero bueno, esta en los 90 fue la famosa guerra de los Balcanes, la balcanización, lo que implicó un proyecto que se venía desmoronando como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, con agrupar una realidad muy disímbola de estados-nación en uno solo, como lo fue la hoy antigua Yugoslavia. Y en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, en realidad en el Museo Nacional, en el piso, un grupo de investigadores, al momento de hacer una inspección, encuentra un documento que hablaba del Pesaj o Pesaj, la Pascua judía, del siglo XIV, de 1390. Y ven la relevancia del documento que estaba en los fondos de esta institución, y a partir de ahí se crea una conciencia de poder proteger en tiempos de guerra un archivo. Este fue el primer manuscrito. Puede ser una sola pieza o un conjunto de obras que le dieran esta categoría de Memoria del Mundo, y pronto fue revisitado y llevado a otras consecuencias allende la propia amenaza de la guerra. Es decir, si un fondo documental se perdiese, ¿qué estaríamos perdiendo? No solamente como esa comunidad en particular que pueden ser sus custodios, sino a nivel internacional, ¿qué estaríamos realmente perdiendo o dejando de ver si no estuviésemos ante la posibilidad de no solamente la conservación, sino la gran posibilidad de lectura, de exégesis, de confrontación
y de digitalización de estos fondos. Es así que hubo iniciativas internacionales para poder someter a un consenso dentro de la ONU ante la división de la UNESCO, y es en ese sentido que cualquier persona, cualquier institución, cualquier país puede someter un fondo documental o un documento para que se establezca como memoria del mundo, y este tendrá que ser dictaminado por un jurado, quien va a requerir información puntual, demostrar que lo que se dice tener se tenga, que jurídicamente no sea, por supuesto, parte de un motín de guerra. Y me pregunta Sara que qué es exégesis. Bueno, pues la exégesis parte de descubrir qué es lo que dice el documento, leerlo con interpretaciones mayúsculas, es decir, confrontar lo que dice frente a lo que puede pretender decir en tiempo y en forma. Y en ese sentido, pues esa búsqueda constante de información, que el documento, pues como cualquier obra, es abierta a interpretaciones, y bueno, pues bajo estas relaciones, justamente el documento puede dar cabida a una forma de entendimiento del mundo. Es una manera, digamos, como cuando se le conoce, generalmente cuando se le nombra exégesis siempre se dice bíblica, porque bueno, la exégesis bíblica parte directamente de esa lectura, de esa explicación, interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o un texto concreto, y a partir de ahí buscar arrojar luz, arrojar interpretaciones de nuevo, explicaciones a un relato, que en realidad pues viene del griego la palabra exojamal o exojamai, que significa explicar, exponer, pero también interpretar. Es también un gusto para mí reencontrarte, Sara, después de un buen rato que no habíamos coincidido, pero qué gusto poder estar con todas, con todos. Y bajo esta relación, pues justamente al hacer exégesis de los documentos, pues se tiene que ser muy congruente, que no se va a malinterpretar lo dicho, a que no se va a forzar a que el documento diga algo que no dice, algo pues que es ahora común, por ejemplo, en ciertos discursos políticos. Lo he escuchado desde Canadá hasta a la Argentina, todo el continente americano. Por ejemplo, en las últimas elecciones de Colombia, que se van a ir a segunda vuelta, o en el propio discurso mexicano. Muchas veces los discursos políticos fuerzan ciertos documentos a que puedan ser leídos a partir de una motivación del siglo XXI y no bajo las premisas de los que fueron creados. A veces se confunden fechas, a veces se confunde el sentido de lo dicho para ganar pues agua al molino de lo que se quiere o pretenda decir. Y eso pues en realidad siempre va a ser señalado por historiadores, por filósofos, por incluso a veces bibliotecónomos, archivistas, investigadores en general, pues porque se estaría traicionando la verdad del documento. Ojo, es una verdad siempre subjetiva, porque la verdad está pues referida a quien la cuenta. Eso pues tendrá siempre una perspectiva que puede venir en otro sentido y a veces en sentido contrario, pero por ello pues hay que crear estos diálogos y confrontaciones frente a los documentos. Es importante también señalar que pues fue un largo camino el que Fundación Carlos Slim, los equipos del Museo Sumaya, tuvimos que demostrar ante esta inscripción de la UNESCO para ver si cumplía ciertos requisitos, y tendríamos que decir que el fondo Gibran Khalil Gibran en
Museo Sumaya es más grande que lo registrado. Es decir, la obra plástica, los óleos, no están consignados y por ello, pues aunque hoy están expuestos en Museo Sumaya, en este momento, bajo esta perspectiva de la exposición y entender qué es este archivo de Gibran Khalil Gibran, pues no estamos con esta ilustración. Hay ciertos dibujos que sí, porque van de la mano de carpetas, van de la mano de cuadernos de notas, bocetados, y que eso sí puede englobar el proyecto de lo que fue registrado como Archivo Gibran, el Archivo Gibran Khalil Gibran, 1883-1935. No todo está expuesto en este momento, el archivo es muy grande, pero veremos un poco paso a paso de qué cuenta este archivo, cuáles son sus motivaciones, cuál es su relevancia, además de que pues ya está digitalizado y todos y todas lo pueden o lo podemos consultar a través de la página del Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim, a partir también de la página de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, y del micrositio Gibran K. Gibran.org. Ahí pues se podrán hacer búsquedas, indagaciones, completar trabajos, ilustrarlos y al mismo tiempo pues crear esa comunidad. Pero bueno, ¿quién es Gibran Khalil Gibran? ¿Quién es este personaje y por qué resulta tan trascendente que la Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO pues decidió darle esta categoría de memoria del mundo? Y el personaje de Gibran Khalil Gibran pues encuentra su origen en el Líbano, pero en un Líbano no como el actual Gran Líbano, que lo conocemos bien en Medio Oriente, sino bajo una ocupación otomana, en una expansión del Imperio Otomano. Él nació en Beshkarre, pues en esta latitud medio oriental, hoy el Gran Líbano, en 1883, y fue hijo de Khalil Sadat Gibran y Camille Rahmé. Eh, su madre había tenido unas primeras nupcias, de las cuales tenía un hijo, Butros, y que pues en realidad habla de este personaje de Camille, la madre, un personaje realmente fuera de serie, no inserta bajo los parámetros tradicionales de los roles femeninos a fines del siglo XIX y durante pues, los primeros años del siglo XX, porque se divorció y vuelve a casarse con Camille vuelve a casarse con Khalil Saad Gibran. Él fue un personaje que pues fue muy complicado en la vida tanto de Gibran como de la familia de Gibran, de la propia Camille, porque tenía deudas de juego, después fue recaudador de impuestos. Sin embargo, hay documentación que le dice que sí estafó, otra documentación en contraste dice pues que fue engañado, sin embargo fue apresado. Y aunque después fue liberado, pues esta ocupación otomana había sido realmente fuerte. Evidentemente no había libertad de prensa, no había libertad de credo. Entonces los cristianos que estaban habitando esta región del actual Líbano, pues se veían obligados a tener un culto oculto. El cristianismo maronita pues fue muy golpeado. Es una vertiente del cristianismo, no es herético, por el contrario, un santo como San Charbel, pues es propiamente un santo de la Iglesia católica maronita.
Entonces, pues nos da un entendimiento de que pues cualquier actual cristiano católico puede utilizar estas cintas de colores en búsqueda de un favor del propio santo y no estaría cometiendo ningún acto que no fuese fuera del dogma. Resulta también importante que pues hubo pues una ocupación militar, hubo una persecución hacia líderes que estuviesen defendiendo al Líbano y eso pues llevó pues, a muchas familias a buscar migrar. Recordemos también que es una época en que el Líbano, antes de esta ocupación otomana, tuvo un protectorado francés y después va a tener un protectorado francés. Luego entonces, la lengua más hablada en ese momento era el francés. El árabe estaba minimizado, pues también había una forma denostativa para la gente que lo hablara y eso pues vio obligado a muchas familias a buscar una salida precisamente a Europa y de ahí llegar a Francia. El objetivo, pues, además, en una época complicada como la fue la familia Gibran en 1894, cuando logran salir del Líbano, en realidad, Camille va primero en avanzada con sus hijos, es decir, van, imaginemos, a su hijo mayor, el de primer matrimonio, Butros, con 20 años. Después está Mariana Gibran, desde segundas nupcias de Camille, que tiene apenas 9 años, Sultana de 7 años, y Gibran Khalil salió del Líbano con 11 años. Es una 1895, pues el clima también de reconfiguración del mapa europeo está dado y muchas familias lo que buscaban era alejarse completamente de la realidad que los sometía y poder reinventarse. Y ese lugar para empezar desde cero con grandes posibilidades, además, porque había capitales libaneses que habían salido durante el siglo XIX. Recordemos la comunidad libanesa, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en el propio Brasil, en Colombia, en Guatemala, en México mismo, pues habían comenzado en la segunda mitad del siglo XIX, de acuerdo también con una cosmovisión de ser muy ordenados, pero también apostar por el esfuerzo, por el trabajo. Y de ahí que los lemas como el de la bandera brasileña de orden y progreso, bajo una ideología del positivismo francés, pues venía muy bien con los ideales de una comunidad que además sí podemos decir era una comunidad como lo sigue siendo la comunidad judía, pero que a diferencia de otras comunidades, pues se insertaba de una forma mucho más amigable en el sentido de que la religión, al ser pues la mayoría de América Latina católica, pues no rompía con ciertas unidades y debemos de recordar que también tuvo la comunidad libanesa una empatía, sobre todo comercial, con la comunidad o con las comunidades judías. Pero bueno, en este caso, la comunidad libanesa, pues siempre fue de un trabajo comercial, quizá de la herencia fenicia, desde la antigüedad y que les permitía pues ser grandes comerciantes de grandes productos arriesgando sus propios capitales para
poder tener estas materias y pues después distribuirlas, sobre todo ante alguien puede proporcionar el link de asistencia, a ese supongo que no soy yo. Alguien si nos ayuda de bienestar social, Karina, nos están pidiendo el link de asistencia a Adriana Carrasco, por favor. Me parece que también está arriba en el chat. Sí, maestro, ya está, gracias. Muy amable. Y bueno, decía que con frecuencia pues era común comercializar estos productos al mayoreo, pero bueno, también es cierto que muchas personas solo querían un pedazo de esas telas de gran calidad o de las alfombras o de los botones, agujas, y bueno, pues esto llevó a tener una oferta al menudeo. Así es que muchos de los grandes comerciantes de origen libanés encuentran su origen a fines del siglo XIX en todo el continente americano y bueno, pues esto también llevó a que una latitud como los Estados Unidos, pujante, industrial, pues que estaba en aras de demostrar que el capitalismo tenía una forma mucho más eficiente que el mercantilismo pues propuesto a principios del siglo bueno, a fines del siglo XVII, pero durante todo el siglo XVIII, pues que se habían modificado las premisas y en ese sentido, pues que era mucho más, pues hasta rentable, amigable, por llamarlo de alguna forma, y en este sentido, pues era también un lugar que muchos buscaban realizar. Además, que era más fácil dominar la lengua inglesa, porque tenían conocimiento de ella, por lo menos básico, a otras lenguas, pues como el español o el propio portugués. Así es que naturalmente, pues buscaron también establecerse en Estados Unidos. A diferencia de la frontera norteamericana actual, que la vemos pues muy complicada porque generalmente el flujo está en lo que es nuestro Río Grande, bueno, perdón, nuestro río Bravo, el Río Grande, llamado así por los norteamericanos, que es nuestra frontera norte. En realidad, esa no era una frontera por la que pasara mucha gente. La frontera real y natural estaba vinculada con una isla frente a Manhattan, en el norte de Estados Unidos, en la costa oeste. Esto vinculado también a buscar un control de la migración, pues que estaba llevándose a cabo. Una migración evidentemente nada sencilla, como hoy no lo es la migración en los Estados Unidos, una migración muy dura, que tenía que demostrar que tenían recursos económicos para sostenerse por lo menos durante 8 meses, a veces que les pedían demostrar la manutención de los propios miembros que llegaban allá de un año, pero al mismo tiempo que demostraran que tenían a alguien que pudiera responsabilizarse de sus actos, es decir, si eran delincuentes y cometían algún delito, bueno, pues podrían no ser aceptados, pero si no fuesen delincuentes y delinquían, bueno, pues las personas, familiares o incluso amigos, pero generalmente tendrían que ver un lazo sanguíneo, tendrían que responder por las acciones de estos recién llegados. Así que el proceso para demostrar que sí podrían pasar podría ser hasta de un año en esta isla Eli, la famosa Eli Island. La isla Eli uno puede ver directamente, pues hoy hasta la Estatua de la Libertad. Hoy es un museo de las migraciones, uno de los más importantes del mundo. Pero era un lugar donde pues había prisión, había lugares de hacinamiento porque llevaba muchas personas, no podían estar en los barcos, imagínense ya de por sí la travesía era compleja, entonces pues para una familia con niños pues las condiciones no eran sin duda
alentadoras. Mucha gente pues había enfermado en el trayecto y o bien había muerto, entonces pues había contagios dentro del propio navío y al momento de llegar a la isla Eli, pues lo que buscaba también las aduanas era certificar que no tuvieran una enfermedad que pudiera poner en riesgo o en contagio a la población continental. Algo que lo vimos muy de cerca hace 2 años, pues cuando no dejaban pues que desembarcaran personas que sabíamos que pues habían tenido contagios de COVID-19 y que pues estaban a la deriva en unas condiciones realmente complejas, los alimentos mermaban y estaban en la costa, pero no podían desembarcar. Pues una situación muy, muy compleja y por supuesto una denuncia de crisis humanitaria, pero pues en el siglo XIX aún mayúscula. Gibran ya logra llegar a Nueva York, pues a descender primero a Nueva York con 12 años y el objetivo no era Nueva York, era que se pudieran ir a Massachusetts. Y de ahí, fue muy complejo su llegada para 1895. Camille y su familia se sostenían por una pequeña tienda de abarrotes que atendía el hermano mayor de Gibran, Butros. Eh, Después, en ese año, sin saber inglés, Gibran, lo mete Camille a la escuela y su maestra, Florence Pierce, lo introdujo a un grupo de maestros que eran notables dentro de la sociedad y entre ellos, a pesar de que era un niño, estaba Fred Hollanday. Fred Hollanday en realidad era un personaje muy importante en la vida cultural norteamericana, no solamente de Boston, de Massachusetts, todo, sino de prácticamente el norte de los Estados Unidos y más adelante, pues con repercusiones hasta la costa oeste, porque el personaje pues era un gran fotógrafo, pero editor, que tenía junto con Copland una editorial llamado Copland Day, quienes pues se encargaban de darle salida a textos originales que pudieran ser edificantes. Y fueron los primeros, por ejemplo, en dar a conocer textos y obra plástica de William Blake, el artista de origen inglés muy importante. Bueno, pues el propio Fred Hollanday se convirtió en amigo, a pesar de la diferencia de edad del joven Gibran y lo acogió con beneplácito, lo guió hacia los círculos intelectuales de Boston, y de ahí, lo vinculó para que tuviera una instrucción con Yusef Haddad, que fue un gran maestro para Gibran, bueno, de pronto pero no directamente, Yusef Haddad va a hacerlo más adelante, pero sí con los textos de Yusef Haddad. Y en ese sentido, pues lo logra presentar con pues gente que tuviese un carácter en la vida literaria, a veces política, pero sobre todo cultural, de la realidad de New England o Nueva Inglaterra. Y en ese sentido, pues conocerá a Posey. Es una de las pues más importantes primeras presencias de Gibran. Es una escritora quien en realidad le enseña el arte, digamos, de la redacción en inglés. Josephine Preston Peabody, coloquialmente y entrañablemente conocida como Posey Peabody, y venía de una familia muy acaudalada,
y de pronto, pues la familia de Gibran decidirá que debe de regresar al Líbano con una consigna: aprender eh, árabe. Es así que hacen muchos esfuerzos para que pueda en realidad adentrarse a este mundo, a esta relación con la lengua original, la que le resultaba pues propia, la que debía de ser rescatada o resignificada, y en este sentido pues se vuelve fundamental para Gibran aprenderlo. Eh, y en este punto, pues logra realmente tener ese contacto con Youssef Haddad y completa esta primera formación académica de bachillerato, aprende árabe, le encanta, y le advierten que su hermana Sultana está enferma y que pues tiene que regresar. Eh, no, no logra hacerlo, no vuelve a ver a su hermana, y un mes después muere su madre, Camille. Es una situación de desamparo, pues no solamente la orfandad real y física, sino lo que implicaba para él el hecho pues de tener este sufrimiento, esta pérdida. Camille, también Butros, como Camille, se contagiaron de tuberculosis. Camille tuvo cáncer. Fue muy complicada la vida de este joven en un inicio, y entonces Josephine Preston Peabody, quien apenas la había conocido, se vuelve prácticamente una protectora, una mecenas, que pues le va a ayudar a superar el duelo, y le presenta a otra de las grandes influencias en la carrera de Gibran Khalil Gibran, que será Mary Haskell. Ella en realidad se vuelve su protector en serio, una mecenas donde va a invertir en él, que se va a convertir en su confidente, en su amiga, y decide para 1910, pues perdón, 1908, que tiene que tener mundo, que tiene que buscar una nueva forma de vida. Para 1905, ya huérfano, con esta relación, les digo, complicada, lo van a alentar tanto Posey Peabody como Mary Haskell a que publique su primera obra en árabe. Es la primera obra que va a publicar Gibran, que se conoce como Al-Música, la música. Curioso es que no se haya traducido hasta nuestros días ni al inglés, ni al español o a cualquier otra lengua. Pero, bueno, es un texto que tiene imágenes poéticas sobre la música, sobre el poder que ejerce la música en la mente de quien la escucha, pero también de quien la ejecuta. Y entonces, para 1908, Mary Haskell decide pagarle un viaje y que se forme en París. Eso lo llevará a tener pues otro influjo, otras potencias, crear a partir del arte del simbolismo. 1905 habían iniciado las vanguardias en el arte. Para 1908 el cubismo empieza, pues digamos, primariamente a desarrollarse, y esto le va a ser pues muy vital a Gibran, aunque él no está en función de las novedades estilísticas, sino quiere un arte mucho más reflexivo, y por eso el simbolismo, donde importa más el adentro que el afuera, las relaciones, pues que se dice una cosa, pero al mismo tiempo, de nuevo, en una exégesis, quieren decir otros significados incluso más profundos. Eso es lo que le importa a Gibran, y es cuando pues se vincula
con Eugene Carrier, va a esas lecciones que le había enseñado Holland Day de William Blake, pues las va a ver en vivo, va a ver esos paisajes, esos escenarios como nebulosos, con evocaciones fantásticas y a veces fantasmagóricas, al grado que pues lo llevarán a, a proponer un nuevo arte, a crear esta idea del artista completo que aprende poco de violín, parece que lo haría muy mal, pero por lo menos lo intenta, ejercitarse en el dibujo, ejercitarse en el pincel, en el óleo y por supuesto en la escritura. Es lo que se buscaba, pues, o como hoy de pronto se dice, un artista 360 grados, que domina la mayor parte del espectro creativo y busca en realidad incidir de una forma positiva en el ser humano. Y esto, con este, digamos, antecedente del personaje, regresará a Boston, cambiará su residencia después a Nueva York, estará en contacto desde la avenida, desde la calle 10, en uno de los centros que se convertirían en el epicentro creativo de la modernidad en Nueva York, que es el barrio del Greenwich Village, que es pues un barrio de artistas, de escritores. Después se volvería, hoy que también inicia un mes del orgullo por las diversidades sexuales LGBTIQA+, bueno, pues ahí también nace el movimiento, pues debido a los bares, esto evidentemente en los 70, muchos años después, pero para decir que es un lugar de avanzada, es un lugar que pues busca unir a distintas poblaciones del mundo, a que no se estigmatizara por ser diferente. Entonces, alguien de origen árabe, pues le venía, por supuesto, bien del mundo, del mundo árabe, y Gibran empieza también a unirse con otros intelectuales y plantea una posibilidad real de si es tan importante el Líbano, había ganado ya su independencia, había luchado pues con mucho dolor por ella, con muchas muertes, con derramamiento de sangre, pues cómo poder establecer una pauta hacia un orgullo de su origen y se va a unir con Naseb Aridá, un poeta nacido en 1887 y que murió en 1946. También una figura muy importante que aprendió, digamos, era sobrino de su maestro de Líbano, Abdul Majid Haddad, pues un personaje también muy atractivo, y el poeta Mikhail Naimi, él nació en Líbano en 1889 y moriría en 1988, en formar un grupo de intelectuales, de escritores, de pensadores, y que, a diferencia de esto que estaba denunciando Europa, de la tragedia de la guerra, de lo que implicaba de la denuncia, de gritarlo, de espetarlo, decir, es que hay algo más importante, la verdad o la semilla del ser humano. Y por supuesto que el Líbano comparte raíces culturales con Asia, y una red importante pues sería también India. Bajo esta dinámica, las máximas, estas frases proverbiales que también encontrarán otro derrotero muy importante en Japón, en la misma China, van a ser un potaje de grandes nutrientes en donde decir algo con muy pocos recursos en el lenguaje, van a penetrar directamente en la mente y van a provocar reflexiones muy profundas. Esto se le conoció y así pues se le estudia como
literatura sapiencial, literatura proverbial, es decir, con el proverbio decir algo que es mucho más íntimo, más abstracto, pero que tiene que ver con el alma, tiene que ver con el ser, no con la inmediatez ni con la naturaleza en sí misma. Tiene que ver con Dios, pero también con Dios en el corazón, en el término, pues, de la, como Gibran, cristiano maronita, pues este Dios que se sacrificó por la humanidad, pero que puede, a partir de la palabra, decir algo que va a cambiar o que nos va a hacer despertar. Es una época muy importante esta, y a este grupo pues de intelectuales, donde por supuesto estaba muy activo Gibran, se les conoció como los responsables del renacimiento de las letras árabes, a partir de comunidades como la Liga de la Pluma, también llamada Al-Calamilla, pues buscaba eso, unir y crear un puente entre Oriente y Occidente. Sin mayor preámbulo de este ya extensísimo que hice, pero que me importaba mucho que pudiéramos dilucidar la relevancia de Gibran. Vemos la que sigue, por favor, para poder establecer este vínculo con cómo escribe Gibran, qué es lo que hace. No habían diapositivas, no sé quién nos pregunta, Soco me parece, lo que estaba haciendo era precisamente hablar de Gibran, era lo que buscaba, era precisamente centrarnos en esta relatoría, más allá de que estar explicando imágenes de arte y que luego se pierdan en ese discurso de qué implicaba Gibran. Y ahora sí vamos a ir a ellas. Y les decía yo que era tan interesante esta idea de cómo expresar esta parte pues abstracta pues de los personajes, que incluso pues se da cuenta de que puede ser atractivo referirse a los marginados, es decir, a los que hoy diríamos se les ha hecho bullying. Y es el caso, pues evidentemente uno de los máximos, pues será el propio Jesucristo. Quizá podríamos decir que es herético, el propio Vaticano nunca ha reconocido este texto como algo que se ha recomendado por el propio Vaticano para que se lea, pero es un texto muy importante. No es el primero que está escribiendo en inglés, pero aquí vale la pena ver este manuscrito que está con enmendaduras, tachaduras en el fondo Gibran Khalil Gibran en Fundación Carlos Slim, y es Jesús el Hijo del Hombre. Imagínense ustedes cómo, pues, entrevistarse a manera muy lúdica con todos los que hubiesen tenido que ver con Jesucristo. Entonces, pues Jesús hace una conversación en la mente de Gibran con María Magdalena, con Cleofas, con pues los apóstoles, con los que tuvieron el entorno que ver. Y fíjense cómo Gibran va a escribir en inglés, pero hace correcciones en árabe y tacha y enmiende. Pareciera que cualquier grafía va a tender un lazo o un hilo o pues un anzuelo que va a unir a Oriente con Occidente. Ese es el papel fundamental que tiene Gibran. Vemos la que sigue, por favor. Y bajo esta dinámica, nunca va a dejar de responder al Líbano. Con muy pocos años como niño, ilustrando en sus cuadernos de dibujos, vean que ya es muy versado dibujante, porque tendría 10 o 11 años, ¿no? Esto sabemos que se llevó ese cuaderno de dibujos desde que salió de Líbano, y vemos que habla del Valle de la Cadicha con su cascada,
habla del bled. Bled, les pongo la palabra en el chat, significa tierra en árabe. Y la tierra no es el sentido de la tierra donde se planta, sí, también, pero donde es más el sentido de patria, pero con un mayor sentido, como diría Luis González y González, de matria. Es decir, la madre, la que cobija, la que provee de alimentos, pero abraza y de donde uno se entierra. Es el sentido del bled y es lo vital que está retratando un niño. Con eso está creciendo, con esa semilla desde el corazón. Vemos la que sigue y va a tener intereses pues múltiples en estas relaciones. Pues de vínculos vemos si podemos tener la que sigue, por favor, Sol, no sé si ya se trabó la presentación, aquí está. Vemos acá un poco mayor su autorretrato, verlo dibujarse, es una proyección del yo, una manera de comprender y entender al ser humano en su dimensión más amplia. Ya, por supuesto, había habido pues cierta relación con búsquedas internas a partir del simbolismo. Después vendrán las teorías del psicoanálisis, pero veamos que esto está llevado pues desde una época todavía en los Estados Unidos, antes de llegar formalmente a París en 1908. Y aquí es muchos dibujos que crea para ilustrar los textos precisamente de la editorial Copland and Day, donde pues va a veces a ser criticado porque está retratando desnudos y pues no parecía que fuesen tan bien recibidos por un gusto moral más conservador, aunque para Copland y para Fred Hollanday pues, siempre fue dejarlo en libertad a este artista. Vemos la que sigue, por favor. Es de pues en esta etapa cuando empieza a madurar lo que serán sus bocetos y dibujos que en un futuro ya de regreso a los Estados Unidos lo van a consagrar como un gran dibujante, incluso para sus propios libros, pero también para otras editoriales, como el caso del fragmento de Hill Fragments, el Fragmentos de la Colina, de Madeleine Mason, del editorial César Palmer, para 1925. Pero esto ya ha pasado París por él. Entonces, él sigue trabajando en sus escritos y sigue trabajando, por supuesto, en sus propios dibujos para ilustrar otros textos. Vemos la que sigue. Y vean aquí cuando decimos simbolismo, este es lo que en realidad aprendió desde París. Estas imágenes que se remolinan en sí mismas, que ven como si pudiesen ver hacia adentro, como si en lugar de ver hacia el espejo y que lo que refracte es la apariencia, es que refracte la esencia de la persona. Es lo que busca Gibran con sus obras, con sus dibujos. Vean cómo parecieran musas revoloteando, a veces presencias, de nuevo, y subrayo, fantasmagóricas o fantásticas, y que hace que realmente pues se vuelva muy importante esta relación con este espacio que se le conoce como Al-Rabita, que es un bastión para esa sabiduría que les decía desde el proverbio. ¿Cómo ligarlo? Imaginemos cómo describe el propio Gibran el alma. Y cuando dice
déjenme, se los leo, porque es, ¿cómo describir el alma del ser humano? Imagínense, pues, lo complejo que podría representar esto, representar en palabras algo tan sutil como el alma. Y en un poemario que se llama Lágrimas y Sonrisas, de 1914, empieza Gibran diciendo: y el Dios de los dioses separó de sí mismo un alma y le infundió belleza, y le dio la suavidad de la brisa matinal, el aroma de las flores, la pureza de la luz, y le regaló una copa llena de alegría y dijo: bebe de ella solo cuando olvides el pasado y desprecies el futuro. Y luego bebe una copa de tristeza, y le dijo: de esta beberás para conocer la alegría de la vida. Imagínense ustedes leer esto en un mundo 1914, Primera Guerra Mundial, y entender que Dios separó de él mismo un alma para infundirle belleza, y es el alma de mujeres, de hombres, de todas, de todos, de todos. Pero no solamente ya la separó de sí, le dio de beber una copa de la alegría, diciéndola: solo lo puedes hacer cuando te olvides del pasado y te olvides del futuro, porque lo único que tenemos es el presente. Pero después le da de beber la de la tristeza, porque entonces uno puede realmente conocer la alegría. Y esto lo podemos ver hasta, perdón, en la literatura más popular, en estas frases que se crearon precisamente por Gibran y sus contemporáneos, que fueron como los de New Age, entender y entiendo que a lo mejor a mucha gente le gusta, Sánchez Coelho, con esta literatura muy suave, muy linda, encuentra su origen en este capítulo de la literatura universal, en Gibran. Es también encontrar, por ejemplo, que la literatura de los hippies, que uno piensa, ay, nada más eran, bueno, alguien puede pensar que nada más vivían la vida en la vitalidad y entonces se drogaban, o que eran puro amor y paz. En realidad, como movimiento, encontrarán su origen en la generación Beat, que por supuesto leyeron a Gibran, y que por supuesto los Beatles tiempo después también van a referirse a Gibran y lo citarán, o a veces se plagiará a John Lennon algún verso para sus canciones, o Elvis Presley, pero llevar de verdad a memes o frases elaboradas en memes, como esta de éramos felices y no lo sabíamos, en realidad viene de Gibran. Es justamente esta idea de conocer lo vital que es el presente, el aquí y el ahora. ¿Para qué lamentarse por algo que ya no tenemos o algo que no sabemos si llegará? Y vemos la que sigue, por favor. Y este es Gibran, que tiene muy joven ese contacto con Hollanday, que lo vemos con rasgos, a lo mejor mucho más marcados medio orientales, y que observemos cómo va del negro más intenso la fotografía al blanco más puro. Este efecto de luz y sombra, con un carácter que también busca no solamente retratar lo evidente, sino algo más allá del sujeto representado o retratado. En la fotografía encuentra una etiqueta y un capítulo que se le conoce fotografía pictorialista, y es precisamente esto de lo que está buscando Fred Hollanday y otros artistas, tanto en París como en Nueva York, como en Londres, como en Viena, y que se les conoce como fotógrafos pictorialistas. Steichen, en fin, muchos más. Vemos la que sigue.
Y esta historia, digamos, de Gibran, pues va a ser muy compleja para entender cuál era el papel del mundo árabe. Cuando después de septiembre 11 vemos que hay un odio sistemático para el habitante de Medio Oriente, no importando de qué latitud sea, no importando incluso que a lo mejor ellos ya son tercera generación y que, y que fueron discriminados en las escuelas por los atentados de ese asiago septiembre, eh, pues nos llevan a replantearnos, pues, quiénes somos, ¿no? Como cuando de pronto, pues, vemos a los propios descendientes de mexicanos en Texas morir la semana pasada en una escuela o en muchos tantos lugares con estas armas a diestra y siniestra comercializadas, pues uno dice, mexicanos, pues no son tan mexicanos, en realidad a lo mejor nunca han visitado la tierra, a lo mejor lo que conocen de México es un estereotipo que funciona para ellos de esa imagen de México, pero no conocen realmente los problemas que tenemos en el país o qué implica ser mexicano en este momento y no lo que lo que les han contado los abuelos o los tíos o a veces sus padres de nuestro país. Y, y a veces lo ven con desdén. Bueno, justo por eso va a haber una necesidad de Al Rabita, de este grupo, de demostrar qué implicaba, de acercarse a movimientos de paz, de demostrarlo y además explicarlo esto ante el mundo. Francia pues va a ser muy importante porque le va a permitir pues el lenguaje que muchos actualmente, el idioma oficial es tanto el árabe como el francés en el Líbano y van a hacer pues estas demostraciones de cartas que están buscando eso, una conciencia de cómo poder incidir de una forma positiva en el mundo. ¿Vemos la que sigue? Y el archivo que actualmente está en Museo Sumaya, pues va a contar también con documentos oficiales de su hermana. ¿Cómo llega el archivo a México y por qué está en Museo Sumaya? Bueno, pues en realidad el archivo no tenía nada que ver con México, ni en su origen, ni en su dinámica, ni en sus papeles, ni en su vocación, ni en sus anhelos. En realidad es el archivo personal de Gibran Khalil Gibran. Él murió sin herederos. Su hermana Mariana, a quien vemos en esta fotografía, tampoco tenía, tampoco tuvo descendencia. Y entonces, a la muerte de Gibran, es Mariana, su hermana menor, quien se ocupará de darle por lo menos resguardo tal y como estaba. No lo destruyó, no lo atomizó, simplemente lo dejó en donde estaba, pero sabiendo que era algo importante. Y sería el sobrino y ahijado, además tocayo de Gibran, Khalil Gibran, quien se dedicó toda su vida a estudiarlo, a ordenarlo, pero también a completarlo. Es decir, sí sabía que había una relación epistolar porque él tenía las cartas de respuesta de Mary Haskell, pues iba con o Mary Haskell o con los descendientes de Mary Haskell y decía, por favor, denme fotocopias para poder realmente tener la documentación completa. O si después decía, mire, hubo un amigo de Gibran pues no sé, en Rhode Island, pues se iba a Rhode Island y decía, pues quisiera tener la carta, y el otro decía, pues se la vendo, ok, la compro. O uno de los manuscritos de El Profeta, que hablaremos del momento más, pues decía, necesito recuperarlo. Y así fue engrandeciendo en una subasta pública que hubiese algo de Gibran. Él no le importaba viajar para adquirirlo y poderlo conservar.
No, no, Luis Zapata, el profeta es escrito por Gibran, no por sobrino. Estamos hablando del archivo, no del texto. Es un manuscrito, les digo, uno de los manuscritos que el sobrino consigue, que no estaba en posesión. Muchos escritores pues no guardan todos sus manuscritos. El profeta lo escribió Gibran y y las ilustraciones que vemos de Gibran en El Profeta en algunas ediciones o en El Loco, su primer texto que escribió en lengua inglesa, fueron realizadas por Gibran. Entonces, importante, ¿no? El sobrino se encarga de recopilar el acervo, de completarlo, de ordenarlo, pero pronto ve que pues la vida se le está acabando, es un hombre mayor, y que necesita cumplir ese sueño de Gibran. Nada fácil de lograr, ¿no? Porque pues en una carta que encontró la investigadora Patricia Jacobs en Museo Sumaya, bueno, el archivo de Museo Sumaya, le dice algo así como, espero que algún día en alguna parte del mundo. Aquí la tengo para decírselas exactamente, ¿no? Es una carta escrita por Gibran a Mary Haskell el 18 de febrero de 1913. Recordemos que Gibran murió hasta 1931, pero ya desde el 13 escribe Gibran: uno de los sueños más amados de mi corazón es que en algún lugar, en algún momento, una parte de mi trabajo se exhiba en algún museo o en alguna institución en una gran ciudad, en donde la gente la pueda ver y quizá amar. Bueno, pues el sobrino y ahijado, Khalil Gibran, tocayo de Gibran, pues toca las instituciones primero de Estados Unidos. Dice, bueno, pues en Boston, en las universidades, en Harvard, va a Nueva York y muy sorpresivamente para todos, hasta el día de hoy, en ese momento no hubo interés. Eran pues principios del siglo XXI, no entendemos cuál era la dinámica y la razón de por qué no, pero pues no la reciben. Entonces él se encarga, bueno, ya estaba resguardada sabía lo importante de todos estos papeles, documentos, dibujos, óleos, pero que no estaban en marcos, sino doblados, papeles un poco, no arrugados, pero sí doblados en muchos trozos, recortes de periódico, y estaban en la bóveda de un banco en Boston. Se acercó al Líbano entonces, y en el Museo de Becharre, donde Gibran siempre dijo que su cuerpo, pues ya que nunca pudo regresar después de haber estudiado el bachillerato, él siempre quiso regresar al Líbano y no pudo hacerlo. Entonces él dejó dicho que su mayor alegría era que su cuerpo estuviese enterrado en el Valle de la Cadicha, en Líbano. Y Mariana lo cumplió y donó una parte de dibujos, una parte de cartas a este museo hoy en Becharre. Pero bueno, pues Líbano tenía sus propias dinámicas, no tenía recursos, no podía crecer más el museo, así es que pues no pudo concretarse. Y conoció el nombre de Fundación Carlos Slim en Nueva York, así es que buscó en internet, no había más, consiguió un número, consiguió una entrevista y empezó una relación muy importante de Khalil Gibran con Museo Sumaya, con el propio ingeniero Carlos Slim, para ver si podíamos adquirirlo o no. El archivo, pues ya para 2010, perdón, empieza a estudiarse, a verse qué era. Patricia Jacobs, desde Fundación Carlos Slim, llega a Boston, ve en la bóveda, hace un inventario somero porque no había uno puntual y finalmente, pues sí,
nos percatamos todos de la valía que tenía y el archivo se logra comprar. Una vez hecha la transacción, apenas unos meses después, el sobrino falleció. Jean, su mujer, pues fue también vital, todavía vive y ha hecho pues un esfuerzo por seguir vivo el legado de Gibran, lo mismo que hemos hecho desde Fundación Carlos Slim. Vemos la que sigue. Aquí parte de estos recortes, pues donde justo se reportaba lo que les comentaba, que Mariana estaba buscando, pues que el cuerpo que había sido enterrado en Estados Unidos, cerca de Boston, bueno, pues regresara al Líbano, se desenterrara y fuera al Líbano. Siempre fue su objetivo y para 1900 se logró. Vemos la que sigue. Estos son parte de los personajes de la Liga de la Pluma o de Alcalamilla, ¿no? Lo que implicaba ese resurgir de escribir en árabe o hablar del mundo árabe desde Occidente resultó fundamental. Vemos la que sigue. Y bueno, Gibran, si algo tuvo, fue una relación muy intensa con muchas, muchas mujeres. A veces tan pasional, erótica, sexual, pero sin conocer a la persona. Al final de su vida, una entrevistadora, cuyo seudónimo es Bárbara Young, Henrietta es su nombre de pila, le pide a Gibran una entrevista. Y esa entrevista, pues le dice es que se va a hacer tarde, quisiera que ver si me puedo quedar en su casa, en su estudio, a pernoctar. Pues resulta que se quedó a dormir 5 años, por lo menos. Y es la última pareja. Mariana y Barbara Young no se soportaban. Mary Haskell tampoco quería nada a Barbara y le hacen crear un listado de qué es lo que en realidad tiene que le haya dado Gibran porque es del archivo y no puede ser de ella. Sabemos que algunas cosas no quedaron en el archivo, pero no sabemos exactamente su contenido, decía algunos documentos. Pero es cierto que no han salido a la luz y no son tan trascendentes como los que pues cuenta el hoy archivo que desde Fundación Carlos Slim en Museo Sumaya es ya memoria del mundo. Vemos la que sigue. Aquí está el listado, ¿no? Justamente de estos documentos. Estas son fotografías, por ejemplo, de la tumba de Gibran en Mar Sarkis, en Becharre, en el Valle de la Cadicha, en Líbano, para ese 1931. Vemos la que sigue. Otro autorretrato con estas motivaciones, vean, va avanzando en 1920, pues ya es la última etapa creativa, con colores intensos, pues hay quizá un mayor dramatismo, y si observamos, quizá hay un regreso, una vuelta a transfigurarse de nuevo en árabe. Ya no se occidentaliza, se vuelve a presentar como ese origen, su origen. ¿Vemos la que sigue? Estos fragmentos, a veces un árbol y estos tachones, tienen que ver con ese bled, con la tierra. Vemos la que sigue. Vean ahí ¿no? Las notas, porque en realidad lo que hace Gibran es sentir que es mejor dibujante, pintor que escritor, curiosamente. Dice que se siente más cómodo. Dice, si pinto una montaña como una muchedumbre de formas humanas o pinto una catarata de agua en forma de cuerpos dando tumbos, es porque veo en la montaña una muchedumbre de cosas vivientes y en la catarata una corriente de vida que se precipita.
y dice que quiere llegar a la luz que brilla en el interior, que revele los secretos del alma, las venturas de la vida, que exalte la espiritualidad. Pues para eso, cuando llegue la inspiración, toma cualquier soporte. En este caso, una tarjeta de una biblioteca donde se anotan los registros del préstamo de libros, otras una servilleta, otras un menú, una nota de un hotel, una nota de revisión, y ahí empieza a veces a bocetar, a arrojar una frase, y es también interesante entonces para concebir el proceso creativo del artista. ¿Vemos la que sigue? Aquí, bueno, con Holiday, véanlo temprano, por eso el contraste no era un discurso lineal entre el pasado y el presente. Vean cómo era mucho más esta relación, pues a veces hasta diríamos hoy disfrazados, que tanto ofende, por ejemplo, porque se está apropiando a alguien de otra cultura, como muy negativamente cuando se le llaman, por ejemplo, los blackface o black clowns, porque el actor pues de origen blanco, ¿no? Y que se pinta con betún para hacer un rol de afrodescendiente, imitando el acento, deformándolo. Hoy, por supuesto, que es visto como una agresión. En el caso este de Fred Hollanday, era de crear ciertas telas, ciertos entornos, pero él, Gibran, el sujeto representado, sí es del mundo. Hay muchos otros pictorialistas que no, porque buscan algo de ese exotismo. Y hoy, pues a lo mejor es visto con otra perspectiva, pero en ese momento no. No lo está haciendo de modo demostrativo, aunque entiendo que muchos investigadores y sobre todo muchas personas que viven en el mundo de Medio Oriente ven esto con bastante recelo porque pareciera que es un remedo, un actor interpretando el papel de un medio oriental. Como hoy cuando pues, se queja el mundo de que, no sé, hay un transexual y no es interpretado por un transexual en una cinta, o como esta película de Coda que fue muy homenajeada, aunque realmente debo decir que la película original de hace muy poco tiempo de origen belga es muchísimo mejor que Coda, pero bueno, pues aquí se le reconoció también la idea de que hay actores que además no son pocos, que son sordomudos. Entonces, y que no es alguien que aprendió, como alguien que de pronto se le aplaude en una telenovela porque interpretó un ciego, cuando en realidad hay actrices y actores que son débiles visuales o ciegos y podrían representar ese papel. Entonces, digamos, son esos contrastes, pero que incluso el propio archivo de Gibran despierta estas otras relaciones. Vemos la que sigue. Y vean cómo de pronto hay estos como pájaros, aves humanizados, ángeles y la figura en el centro. Esas libretas que van a guardar dibujos, pero también apuntes, notas de sus obras literarias. Vemos la que sigue. Y por supuesto, llegar a El Profeta, un texto canónico, trascendental. Subrayo para que no quepa ninguna duda, y subrayo, fue escrito por Gibran Khalil Gibran, un texto de justo una cumbre de lo sapiencial. No llevaba por título El Profeta, este no es el primer manuscrito, aunque hay otras más, es un cuaderno de notas que tiene este manuscrito del Profeta, pero ya se dice El Profeta. En realidad, el primer nombre con el que se va a titular es Para que el mundo sea bueno. Cuando llega a Joseph Preston Peabody o Posey, el texto, dice, es un texto magnífico que, ojo, ya había tenido varios intentos. La propia Camille, cuando lo leyó, le dice, tienes que dejarlo reposar, esto tiene que evolucionar algo más. Es decir, no es el primer intento del Profeta, es realmente o sistemáticamente el cuarto o el quinto.
y le dice Pozzi, es un texto muy atractivo, es profético. Y le dirá Gibran, bueno, pues tendré que volverlo a leer. Y en 1923, pues se publica formalmente The Prophet. En inglés es la lengua original de The Prophet, el profeta. De ahí, por llegar a una parte muy interesante, quisiera que veamos qué significa el profeta. Bueno, pues el profeta es Al-Mustafa, el personaje, pues eso, profeta, que decide retirarse de la ciudad. Y antes de irse, le dice una sacerdotisa incluso, que de nombre Almitra, por favor, escríbanos, díganos sus lecciones, sus máximas, para que nos queden como guías para evolucionar como sociedad. Y van de la mano de muchos factores, de muchas ideas, incluso de la propia muerte. Cuando yo les decía que ya había, cuando les decía que había retratado tiempo después a los marginados como al quien le hacen bullying, como el propio Jesucristo, hoy diríamos eso, bueno, pues ya se había interesado en el loco. El loco, ¿quién es? Ay, está loco. Cuando le decimos eso, ay, es que este está demente. Pues quizá no valoramos lo que está diciendo ni la forma que lo está diciendo. Tendríamos que replantearlo porque quizá lo que está diciendo el loco es de una lucidez y es el más cuerdo entre los que no lo comprenden. Entonces, dentro de esas máximas, vean la del matrimonio, porque hoy decimos, no, es que en el pasado y alguien que se atreva a citar la epístola de Melchor Ocampo en un registro civil, pues nos ofende, porque como que la mujer va a prácticamente ser la esclava del hombre. Evidentemente no, ante los movimientos feministas del siglo XX y XXI es inadmisible la pertinencia de la epístola de Melchor Ocampo. Pero veamos a Gibran cuando dice del matrimonio y le dice, al Mitra preguntó al Mustafa, ¿qué opinas? ¿Qué piensas del matrimonio? Y él contestó, juntos han nacido y serán así para siempre, aun cuando las blancas alas de la muerte disipen sus días, y juntos también en la memoria de Dios. Vean lo poético que es. Es decir, pues si por algo el matrimonio fue separado por la muerte, hay todavía un vínculo ahí. Y ese vínculo va a ser vital, aunque haya otras parejas, aunque haya otros matrimonios, aunque haya otros pleitos. Eso es un reducto de amor pleno. Dice, más permítanme que haya espacios en su unión y dejen que los vientos dancen entre ustedes. Ámense el uno al otro, mas no hagan del amor una prisión. Es preferible que sea un inquieto mar entre las playas de sus almas. Llenen el uno al otro la copa, mas no beban de una sola. Convídanse de su pan, pero no coman de la misma hogaza. Canten y dancen juntos y sean alegres, pero dejen que cada uno esté solo, como lo están las cuerdas del laúd, a pesar de estremecerse en la misma música. Vean lo puntual, gracias, espacio. De pronto cuando alguien tiene una pareja está aquí como lapa, no, a ver, sepárense. Imagínense la idea, estén separadas como las cuerdas de un laúd, pero bueno, cuando se tocan van a crear armonía. Ofrézcanse el corazón, pero que cada cual sea su fiel guardián, es decir, no obsesiones, no celos, porque únicamente la mano de la vida puede contener sus corazones. Yérganse juntos, mas no muy próximos,
Las columnas del templo se plantan firmes y separadas, y el encino y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. ¡Wow! Eso es lo que quisiéramos cualquiera, ¿no? Ver por eso es una literatura sapiencial. Y sé que estamos ya por terminar, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, sin embargo, lo que lo están formulando en estos 10 minutos que nos quedan, si alguien, por favor, tiene algún comentario, llevarlo a cabo. ¿Verdad que sí, Alejandro? Dice, espectacular, sí es espectacular. Todavía no acabamos, pero recuerden que va a estar la encuesta publicada para que nos las puedan llenar, sus comentarios van a ser muy importantes, pero bueno, ahorita si alguien tiene un comentario, ahora lo leemos. Sin embargo... Maestro, perdón, la interrupción. Preguntan, ¿cuántos libros escribió Gibran y cuál es el más leído? El más leído será El Profeta, escribió, no tengo el número exacto de libros, la verdad, en este momento, pero lo podemos investigar y hacerlo, pero va a escribir Arena y Espuma, va a escribir El Loco, Jesús el Hijo del Hombre, va a tener ¿qué otro? A ver, así muy famoso, Los dioses en la tierra, después va el Jardín del Profeta, muchísimos poemas, ¿no? Espíritus rebeldes, son los textos más importantes. El más leído, que fue un bestseller desde el inicio, va a ser, por supuesto, El Profeta, que cumple 99 años. En el museo hay más manuscritos, además del Profeta, sí están expuestos ahora en la recientemente remodelada Sala 4, dedicada a los movimientos artísticos del romanticismo a la modernidad. Dice que es uno de los fragmentos favoritos, ¿verdad? Del Profeta. Pues sí, cómo no, ¿quién no quiere además pues vivir en esta unidad, pero con separación? Sin embargo, querría leerles uno que además, perdona, a Sol no le gusta nada, pero me parece muy importante, porque además como vivimos siempre en esta relación de pensar que todo tiene que ser dado por el Estado, que siempre exigimos, que siempre queremos que el gobierno nos atienda, que llegue otra manera. Cuando el Gran Líbano se funda, que se logra su independencia del Imperio Otomano, Gibran le escribe una carta al Congreso de Líbano y le dice, es una carta amplia, trataré de elegir algunos fragmentos, pero les dice, ustedes tienen un Líbano y yo tengo el mío. El suyo es un Líbano político y sus problemas. El mío es el Líbano natural, el de toda su belleza. Ustedes tienen su Líbano con programas y conflictos. Yo tengo el mío con sueños y esperanzas. Estén satisfechos de su Líbano tal y como yo me contento con el libre Líbano de mi visión. Además, incorporemos que es un Líbano que él ya no puede regresar, ¿no? Su Líbano es enmarañado, que el tiempo intenta desatar. Mi Líbano es una cadena de cumbres y montañas que se elevan reverentes y majestuosas hacia el cielo azul. Y después preguntará más adelante, porque no tenemos todo el tiempo de leerlo, de pronto dice, ¿quiénes son ustedes? Quienes en realidad están llevados por motivaciones que no siempre son las reales, quienes buscan en realidad ser frente a todas estas lecciones que no necesariamente sentimos como propias, porque son a veces, les digo, dadas. Son dadas desde una, literalmente, como dice Gibran, desde una nueva frontera. Y es un texto, este otro, que quizá este le puede gustar un poco más a Sol, pero de el entendimiento donde dirá,
Hay en Medio Oriente dos ideas desafiantes, las viejas y las nuevas. Las viejas ideas se desvanecerán porque son débiles y están agotadas. Hay en Medio Oriente un despertar que desafía el sueño. Ese despertar conquistará porque el sol es su líder y el amanecer es su ejército. Más adelante les leo. Medio Oriente tiene hoy dos amos. Uno decide, ordena, es obedecido, pero al mismo tiempo estará al borde de la muerte. El otro guarda silencio de conformidad con la ley y el orden. Espera en calma y la justicia. Es el gigante poderoso que conoce su propia fuerza, confía en su existencia y es creyente de su destino. Hoy